Bienvenidos al momento 3, Conexión, en donde contaremos con las reflexiones finales de esta masterclass, el cual busca propiciar ideas relacionadas al trabajo colaborativo para que puedas llevarlo al campo de acción. Para desarrollar una conexión pertinente entre el momento 1 y momento 2 es importante concebir cómo vamos a identificar diferentes estrategias asociadas a la didáctica. Ahora bien, hablar de la didáctica es importante porque permite que el maestro resignifique también su práctica educativa. La didáctica gira en torno no solo a una serie de recursos materiales que desarrolla para llevar a cabo las actividades de clase. La didáctica permite también que la relación entre estudiante y maestro genere un acercamiento relacionado con la construcción de estos aprendizajes. El maestro construye herramientas, métodos, estrategias y permite también que los estudiantes generen una sinergia relacionada e impacten directamente a estas. Cuando hablamos de las estrategias didácticas, las estrategias permiten también situar los elementos del contexto. Y aquí es importante, por ejemplo, cuando el maestro identifica, reconoce también qué es lo que el contexto le permite también llevar a cabo para construir estas herramientas y estos materiales. Por eso es importante que el maestro también, a partir de los intereses que tengan los estudiantes, construya estos materiales y permita también la co-creación conjunta de los mismos. Uno de los elementos que es supremamente clave y que hoy en día de manera contemporánea empezamos a enmarcar, por ejemplo, son los elementos asociados a la gamificación o al juego. Cómo el maestro aprovecha los diferentes dispositivos móviles y los diferentes ejercicios también que empiezan a enmarcar los estudiantes desde sus dispositivos, permite que genere una interacción y conecte también las realidades y las necesidades también con lo empático que puede tener el estudiante a la hora de aprender. Existen diferentes estrategias a nivel didáctico de manera transversal indistintamente del método de investigación. Aquí cumple un papel fundamental, por ejemplo, las acciones que el maestro promueve a través del ejercicio colaborativo y el liderazgo. Entre estos encontramos los juegos de roles, también encontramos los ejercicios asociados, por ejemplo, a los debates, y algo que es importante es cómo estas experiencias empiezan a generar asociaciones también desde un componente crítico y de desarrollo de pensamiento científico con los estudiantes. Ahora bien, para hablar de estas estrategias de manera específica hay que concebir que cada uno de los métodos de investigación nos lleva también a situarnos sobre unos elementos claros sobre el contexto. Aquí es fundamental cuando el maestro identifica qué tipo de método de investigación puede empezar a implementar o usar de acuerdo a las necesidades. Recordemos que en el momento 2 podemos generar un ejercicio también de interacción allí bastante interesante porque va a permitir conocer cuáles son los principios asociados a los 3 métodos de investigación: el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en retos. Hablemos del primer tipo de estrategias que podemos acercarnos frente al aprendizaje basado en problemas. Para el aprendizaje basado en problemas es importante concebir las preguntas sencillas. Esas preguntas sencillas giran en torno también a estos elementos que se pueden resolver de manera inmediata en el aula de clase. Por ejemplo, podemos identificar una situación dada desde lo cotidiano en el momento que aborda el estudiante. ¿Cómo es necesario abordar estas preguntas? Es la clave fundamental en que el maestro concibe la sinergia con los niños y las niñas y los adolescentes. Y es importante concebir que las estrategias didácticas nos permiten reconocer estos elementos. Para la identificación de las preguntas es necesario que el maestro genere estos elementos asociados a la lluvia de ideas. Cómo responder estas preguntas nos permite también transitar en un elemento que es supremamente clave: la construcción colectiva del conocimiento a partir de la resolución de problemas de manera conjunta. Un elemento también que es supremamente clave a la hora de llevar estrategias didácticas al aula de clase para resolver los aprendizajes basados en problemas giran en torno a estos elementos asociados a la lluvia de ideas, pero más allá de esto también puede ser a través de los juegos de roles. Cuando el maestro pone en situaciones a los estudiantes para resolver situaciones, esto va a permitir que el estudiante conecte y genere una capacidad crítica y permita también alcanzar habilidades y desarrollo de competencias como puede ser las de lectura y escritura. Concebir la pregunta como un mecanismo también para desarrollar respuestas sin necesidad de contener y mitigar los elementos que suceden en el aula de clase. Es decir,
Todas las preguntas son válidas y todas las respuestas también son válidas. El maestro se convierte en el mediador aquí en el aprendizaje basado en problemas para identificar e incentivar a los estudiantes no solo a generar y producir preguntas, sino a dar respuestas concretas y muy puntuales frente al desarrollo de la solución que se quiere tener en ese caso. Hablando de estrategias didácticas, en este caso también que podemos potenciar y fortalecer a la hora de trabajar el aprendizaje basado en problemas, giran en torno a los laboratorios de creación didáctica. Cuando generamos estos laboratorios de creación didáctica, los docentes pueden generar elementos asociados a estrategias, como por ejemplo las cajas de contenidos, en donde puede tener un grupo de preguntas y los estudiantes sencillamente van sacando aquellas que indistintamente y al azar empiezan a responder. Esto va a permitir también, y situados con un tiempo puntual y específico, que el niño, la niña y adolescente se conflictúe en cierta manera, y esa es la intención también un poco en este ejercicio, que permita desarrollar una respuesta inmediata sin necesidad de ejercer tanta presión. A la hora de abordar el aprendizaje basado en problemas, el maestro tiene que generar estrategias metodológicas también para acompañar a sus estudiantes. Una de estas funciona como con las tutorías o mentorías. Aquí el maestro permite también generar un acompañamiento y, más allá de esto, identificar colectivamente con el estudiante cómo estas respuestas que empiezan a darse en estas preguntas permite permear también la incidencia de la solución de problemáticas. Uno de los ejercicios también que nos sirve sobre las estrategias didácticas y es aprovechar también los recursos y los intereses de los niños a través, por ejemplo, de los juegos online o también de estos programas que son de libre acceso, que permite a través de los juegos concebir preguntas o respuestas para que el estudiante empiece a conectar las ideas. Es clave que a la hora de abordar el aprendizaje basado en problemas también tengamos presente unos elementos que son necesarios. Cómo mantenemos una ruta metodológica asociada también a la identificación no solo de la problemática, a la construcción metodológica que nos lleva a ejercicios de implementación directa y ejercicios que realmente sean funcionales para desarrollar las posibles soluciones, y a la hora de abordar también los aprendizajes adquiridos es cómo el maestro resignifica nuevamente la evaluación. La evaluación cobra sentido. Aquí en el aprendizaje basado en problemas no es que tanto dio respuesta efectiva a la solución o a la problemática que se planteó. Lo importante es que el estudiante se lanzó a concebir la construcción también de una respuesta en relación a la posibilidad de solucionar o responder esa pregunta. En el caso del aprendizaje basado en proyectos, es importante que el maestro conciba ciertas herramientas. Empecemos a particularizar uno de los elementos que son propiamente claves para abordar este ejercicio. Una de estas gira en torno a la pregunta. Recordemos que en el aprendizaje basado en proyectos son preguntas que permitan construir una fase metodológica con el fin de contar con unos resultados y unas posibles conclusiones. Una de las preguntas que nos puede llevar definitivamente a generar conexión con este ejercicio giran en torno a las problemáticas que se presentan en la institución educativa. ¿Cómo podemos contener la cantidad de residuos sólidos que producimos en el día a día? Puede ser una de las preguntas fundamentales para desarrollar proyectos de aula con los estudiantes a través del aprendizaje basado en proyectos. Otra pregunta puede girar en torno, por ejemplo, a cómo bajamos los niveles de agresividad de los estudiantes en la institución. Entonces son preguntas que permiten generar una ruta investigativa supremamente clave. Recordemos que para propiciar el aprendizaje basado en proyectos gira en torno también a la construcción también de unos elementos claves en la ruta metodológica. Cómo formulamos objetivos y cómo formulamos preguntas. La pregunta nuevamente se resalta a través del qué, el cómo y el para que se pueda desarrollar los elementos claves. En la construcción metodológica es supremamente necesario e importante aplicar estrategias también metodológicas que lleven al estudiante a encontrar una serie de secuencias o fases coherentes en el momento de concebir la investigación. Una primera fase puede girar en torno a esos diagnósticos, a estos elementos que a través de esa gran pregunta empezamos a responder. Aquí cobra sentido el cómo. ¿Cómo voy a desarrollar el ejercicio de implementación con mis estudiantes? Y también ese otro cómo que gira en torno a las posibles soluciones o rutas de acción de los estudiantes. Importante que el maestro nuevamente surja como un mediador y que el estudiante realmente es el que proponga la secuencia metodológica para llevar a cabo el proyecto. Frente a las estrategias que aquí podemos empezar a abordar, giran en torno a los elementos asociados a
ejercicios también basados en las metodologías sencillas y fáciles que podemos usar y que nos giran en torno a elementos que en ocasiones, por ejemplo, un autor que se llama Hernández Sampieri propone, y son los elementos asociados a lo cualitativo y a lo cuantitativo. Con quiénes entrevisto, con quién puedo trabajar, a quién puedo preguntarle, cómo vinculo a los padres de familia, cómo vinculo a otros estudiantes para resolver esas preguntas, se generan en un proceso clave. Y para esto el estudiante puede generar unos roles bastante importantes. Puede tener un rol de entrevistador. Puede propiciar aquí un ejercicio en donde genere unos diálogos internos con sus compañeros y también externos con otros docentes o otros compañeros o otros estudiantes. La ruta metodológica tiene que tener un elemento supremamente clave y es romper lo riguroso que puede ser la investigación, porque estamos hablando de una investigación mucho más sencilla y más diciente también a tener unos elementos claves para que el niño conciba que la investigación no es rígida, sino que permita también concebir un aprendizaje y una exploración de él mismo a través de sus propios intereses. El desarrollo de competencias asociado a lo científico, a lo matemático, las habilidades de liderazgo, estas asociaciones también de cómo hablo, cómo escribo, son necesarias para la comunicación. Y aquí tiene un rol supremamente necesario e importante cómo el maestro también empieza a resignificar cada proceso. A medida que el estudiante va avanzando en cada proceso, nuevamente surge el ejercicio asociado de cómo el maestro se vuelve un mentor, pero también empieza a generar estos ejercicios asociados a estas mentorías que permita también retroalimentar y resignificar en algún momento estos elementos. Entre las estrategias que puede funcionar también para la producción de los resultados y las conclusiones giran en torno a la creación de folletos, a la creación de magazines. Podemos generar también las escuelas de radio, funcionan perfectamente para todo el desarrollo que se pueda generar a través de la socialización de los resultados. En el aprendizaje basado en proyectos es clave realmente presentar la información a la comunidad educativa y también tener un ejercicio asociado a esa validación y resignificación de los elementos que la comunidad empiece a identificar que no son tan claros y que permita que el maestro resignifique ciertos elementos con sus estudiantes. Uno de los elementos que lleva también de manera clara y contundente a la hora de abordar el aprendizaje basado en proyectos gira en torno a cómo el maestro sistematiza la práctica. El maestro puede sistematizar su práctica y a partir de esta puede generar también un producto o un ejercicio también que genera y propicia la investigación a través de la sistematización, la creación de artículos científicos, la construcción de boletines, la construcción también de episodios que pueden servir, por ejemplo, a través de podcasts o a través de grabaciones con los dispositivos hoy tecnológicos y a través de las redes sociales, permite también la socialización de esta información con un sentido mucho más claro frente a la comunidad. En el caso del aprendizaje basado en retos es importante concebir una ruta metodológica supremamente sencilla, fácil y que permita también reconocer que tanto atendemos a los retos. Entre los retos recordemos que las formulaciones giran de una escala mucho más global, elementos asociados a qué tanto impacta a una comunidad o a una población mucho más grande. Efectos asociados al cambio climático, a la agricultura urbana, al impacto que puede estar teniendo la migración, a la violencia social, a la historia también de un país, giran en torno a preguntas y situaciones claves para desarrollar los retos. Los retos cobran sentido cuando surgen también desde los estudiantes y aquí viene un ejercicio bastante mediático e importante porque el maestro nuevamente resalta su rol de facilitador. Como propicio ejercicios, por ejemplo, para que en la selección del reto mis estudiantes puedan generar estrategias también democráticas asociadas, por ejemplo, a la votación de los mejores retos y a las mejores soluciones. Aquí viene un ejercicio bastante interesante y es porque permite que a través también de esa selección de contenidos de los retos que fueron seleccionados por los estudiantes se empiezan a generar dinámicas propias también de interacción colectiva. Uno de estos gira en torno al desarrollo del pensamiento científico asociado al prototipado o a la creación de soluciones de manera colectiva. Recordemos que para desarrollar esto, también entre las estrategias que puede desarrollar el maestro a nivel didáctico, giran en torno a la creación también, por ejemplo, de noticieros, la creación también nuevamente pues, resalta el ejercicio asociado a los podcasts, pero también viene un ejercicio bastante importante, la creación de contenidos a nivel visual.
cómo los niños se convierten en los actores principales para la resolución de los retos. Aquí es interesante cómo el maestro también se vuelve facilitador para que los estudiantes conviertan un ejercicio democrático y que sobresalga en la relación del trabajo colaborativo y del liderazgo que ellos mismos empiezan a enmarcar. Uno de los elementos claves para abordar el desarrollo asociado al aprendizaje basado en retos gira en torno a con los complementos que tienen las tecnologías de la información y cómo éstas empiezan a tener un medio de movilización y difusión supremamente clave. A diferencia de los otros dos, la comunicación cumple un papel bastante importante en la resolución de los retos y viene un ejercicio bastante empático que empieza a enmarcar desde los estudiantes. Nuevamente rescatamos elementos asociados a lo que menciona Melina Furman referente a la metacognición, y es pensar, el niño crea, co-crea, pero también resignifica su propio aprendizaje. Te invitamos a que indagues sobre otros tipos de estrategias didácticas que te pueden servir y potenciar la investigación en el aula. Hasta aquí hemos tenido un recorrido bastante interesante en la investigación en el aula. Ahora bien, vamos a recordar unos elementos que son supremamente claves para que los trabajes con tus estudiantes en los diferentes contextos escolares. En esta masterclass nos aproximamos a identificar y reconocer la importancia que tiene la investigación en el aula como mecanismo de transformación educativa. Esto a partir del desarrollo de ejercicios y tips prácticos desde un enfoque metacognitivo que nos permitirá potenciar y fomentar en nuestros estudiantes tanto competencias así como habilidades comunicativas y socioemocionales. Estuvimos en un recorrido por 3 momentos claves: focalización, profundización y corrección. El primero, focalización, nos permitió identificar y reflexionar sobre la importancia que tiene la investigación en el aula y la necesidad de resignificar y potenciar la práctica del maestro. La necesidad de fortalecer el desarrollo de hábitos y destrezas de investigación desde un aprendizaje continuo, los elementos asociados a la inteligencia emocional, reconocimiento del otro, saberes previos y la importancia de resaltar los intereses de los niños, niñas y adolescentes. La metacognición como una alternativa viable para formar estudiantes autónomos sobre la base de una educación que potencia la conciencia sobre los propios procesos cognitivos y la autorregulación de los mismos por parte de los estudiantes, de manera tal que les conduzca a un aprender a aprender, es decir, autodirigir su aprendizaje y transferirlo a otros ámbitos de su vida. Posteriormente, en el momento de profundización, desarrollamos un ejercicio con algunos elementos claves que nos permiten llevar la investigación en el aula al campo de acción. Reconocimos algunos tipos de investigación como lo son: la investigación sobre la práctica pedagógica, la cual es una investigación que es orientada por el mismo docente, quien debe ser lo más crítico posible para evaluar su propia práctica. La investigación sobre sus estudiantes, la cual nos permite conocer qué tipos de estudiantes tenemos, sus fortalezas y necesidades. En esta se busca fomentar el reconocimiento del otro, su respeto y los saberes previos. Y nos centramos en la investigación con los estudiantes. Esta investigación es realizada por el maestro y estudiantes en conjunto sobre un tema en particular. Aquí el docente debe decidir si escoge qué objeto investigar o dejarlo a decisión de los estudiantes, que actuarán como coayudantes del docente. En este tipo de investigación ahondamos en 3 métodos de enseñanza clave: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en retos. Recordemos que el aprendizaje basado en problemas lo concebimos como un método de enseñanza en el que se utilizan problemas complejos del mundo real como vehículo para promover el aprendizaje de conceptos y principios por parte de los estudiantes. Comprendimos que a través del aprendizaje basado en problemas se puede promover el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas, la empatía, la gestión de emociones y las habilidades de comunicación. El aprendizaje basado en proyectos, cuya metodología es centrada en la resolución de problemas, pero a diferencia de la anterior, se enfoca en la creación y desarrollo de proyectos concretos. Los estudiantes identifican un problema o una necesidad y trabajan en equipo para diseñar, implementar y presentar un proyecto que dé solución a esta problemática. Y el aprendizaje basado en retos, como método de enseñanza que se centra en solucionar
un problema real del entorno del estudiante y optimizar las condiciones de la comunidad o parte de ella. Todo ello a través de una acción concreta. Esto implica un aprendizaje significativo y motivante para los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, realizamos un ejercicio de conexión, en donde se invita al maestro a generar espacios de trabajo colectivo y colaborativo con otros docentes y se propicia al reconocimiento de diferentes entornos que permiten potenciar su práctica educativa. Esperamos que esta masterclass de investigación en el aula haya sido de sumo agrado para ti. Te invitamos a visitar los contenidos que tiene Espacio Maestro, en donde podrás encontrar y disfrutar herramientas prácticas y útiles para tus estudiantes. Por último, una gran reflexión. Pensémonos en la importancia que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Cuando tienes en cuenta el proceso formativo de cada uno de ellos, se vuelve más interesante el educar. No olvides consultar el siguiente recurso a continuación que te permitirá reconocer los aprendizajes de esta masterclass.